Hola a todos y todas, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Despertarte. Sería el 11, onceavo. onceavo número maestro. Bueno, vamos a dar unos minutitos, como siempre, para que el amigo Instagram vaya avisando a todas aquellas personas que sientan sumarse al Despertarte de hoy. Bienvenida. Ahí, primera persona que se suma hoy, bienvenido. Acá está, bienvenidos. Bueno, hoy estamos en la edición número 11. Como les compartíamos el otro día, ahora las ediciones son de a uno para poder darnos tiempo para disfrutar, compartir relajadamente de la experiencia y de todo aquello que sientan compartirnos nuestros invitados. Y el invitado de hoy es Walter Acosta, que es masajista sobre todo. Bueno, Van a aparecer múltiples facetas, obviamente, como con cada sí, invitado. quizá sea más conocido como masajista. Trabaja con una técnica conocida como arte contacto. Quizá yo me atrevería más quizá a etiquetarlo como buscador. Lo he visto como investigar un montón y sí, pudiendo ser testigo, ¿no? En algún momento también de toda la exploración en áreas como flores de Bach, medicina china, moxibustión. Bueno, sí, los despertarte van siempre acompañados de mate. No puede faltar, sobre todo acá emitiendo desde Argentina. Nuestro invitado de hoy, por cierto, proviene de Argentina. Uno de los puntos de encuentro de despertarte es el poder unirnos y linkearnos desde distintos lugares, como para poder compartir experiencias y ir sembrando chispitas, semillas de luz para compartir. Parece que el mate de hoy tiene coco y un poquito de canela. Hola, Guama. Bienvenido. Así que bueno, como les decíamos hoy contamos con un buscador también. Buscador a través del cuerpo. Buscador a través del cuerpo y a través de la bioenergética. Recordarles que bueno, durante el encuentro también está habilitado que ustedes puedan ir preguntando si sienten participar. Para eso está el vivo, también para que todos podamos formar parte del encuentro y de ir preguntándonos Ahí está, bueno. y compartir. Así que bueno, acá recién se sumó Walter. Vamos a darle la bienvenida y lo sumamos al vivo. Ahí estaría. Bien. Un segundito. Vamos a intentar darle un segundito. Parece que no nos permite hacer la conexión desde acá. Bueno, a ver, una mera cuestión técnica. Bueno, el directo, siempre proponiéndonos nuevos microretos. Muy buenas, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes. Qué alegría nuestro contacto. Sonia, Kate, qué gusto. La verdad que muchas gracias por aceptar acompañarnos hoy en el 11º Despertarte. Un placer, Es un bienvenido. placer. Bienvenido. Gracias. Presentamos mínimamente, muy por encima, un poquitito de lo que vos compartís. Pero bueno, nos gustaría también que vos mismo, si querés compartirnos algo de
de las aventuras en las que andás, puedas, por favor, claro. Bueno, tú ya sabes, desde años, más de una década, casi dos ya, con lo corporal, sobre todo con el masaje Ujú. bioenergético, californiano, hawaiano, y hace menos tiempo mi introducción dentro de la medicina tradicional china, pero todavía en nivel muy aprendiz. Pero bueno, muy contento, buscando esto que ustedes están relatando, indagando, compartiendo, que es el despertar. ¿Sí? No porque el cuerpo no esté despierto en sus sensibilidades y opciones, sino que por algún motivo no alcanzamos la conciencia que esas sensibilidades nos ofrecen. A veces el despertar se da más en un plano más mental, como de conciencia de acá, pero no pasa tanto por el cuerpo, y todavía quedan algunas cosas como memorias, ¿no? En el cuerpo. Ese es uno de los motivos por los cuales me gusta eh, acompañar los procesos físicos, porque tenemos la posibilidad de cruzar información y sentir si en verdad alguna parte está despierta o no. Porque Claro, como vos decís, puede ser que alguien esté intelectualmente despierto y cordialmente dormido. Y claro. visceralmente ha comenzado a intuir entrañablemente en sus tripas algo, pero no termina de metabolizar la cuestión. Claro. Sí, a nosotras también nos pasa en sesiones, por ejemplo, que hay gente que viene diciendo, bueno, esto ya lo sé, como lo sé desde acá, pero de pronto salen memorias, digamos, a través de la conexión, digamos, energética y con lo físico, es decir, uy, todavía tenía esta memoria, este recuerdo con tal persona, o estaba todavía alojado, digamos, ahí en la memoria celular. Sí, y Mm, después hay diferentes niveles de despertar en los sistemas y en las áreas. Y de acuerdo a lo que la persona te va expresando, vamos viendo diferentes despertares. En general, cuando te dicen algo que no está en ningún libro, eh, algo que no se estudia en ninguna universidad, sin embargo, cuando escuchás a la persona, sentís el nivel de coherencia que abordó, y vos decís, esto es un nivel de despertar. No claro. está salido de ningún protocolo social, ni cultural, ni universitario. Sin embargo, abrazó una conciencia en ese tema en particular. Bien. Justamente cuando te preguntaba, Kate, sacó un tema que sé que vos normalmente le das como lugar a tenerlo presente, el tema de la célula. ¿Te gustaría compartirnos un poquito sobre ello? Sí, claro. Entonces, vamos a hacer el intento. De la célula hay tanto para decir que quizás cualquier cosa que podamos decir nos quedamos cortos, escuetos. Justo ayer hablaba con una consultante al respecto de la célula y, y yo hablábamos un poco de esto del despertar y yo le decía, bueno, y esto del despertar y los principios universales que la vida tiene, ¿cómo hacemos para, esto que decía Kate recién, cómo hacemos para evaluar que no entramos en un pedo cósmico y que no estamos diciendo nada? Porque la posibilidad, de lo que decía Kate, que alguien lo exprese muy bien a nivel intelectual, le encuentra algún tipo de verborragia, pero después no Ujú, lo puede hacer funcionar de ningún modo en su cuerpo. Entonces le decía a la chica, ¿cómo hacemos para que todas estas capacidades y sensibilidades y cosas de las que hablamos, eh, le podamos encontrar un correlato en el cuerpo y decir, sí, esto es veraz, esto es orgánico, no es mi delirio al respecto de... Y entonces ella me decía, la verdad es que no lo sé, no, yo no tengo ni idea. Y le digo, bueno, justamente te lo pregunto para que justo podamos en este ida y vuelta, le digo, ahora a partir de hoy vos te vas a poner a estudiar al respecto de la célula, porque en esto no hay que creerle a nadie, sino que uno tiene que indagar, uno tiene que hacer su ujú, piso, su base,
pararse sobre sus pies. Y entonces yo le decía, pero adentrémonos un cachito en esto de las posibilidades inagotables de la célula. Y le decía, ¿cuánto potencial tiene? ¿Cuánto ponerle despertar? Por ponerle de algún modo. Y yo le decía, ¿ya vos sabías? A ver. Disculpen, se perdió un segundito ahí la conexión. Y acá Ahí estamos retomamos. nuevamente. Sí, no hay Y, problema. Nos y- quedamos Volvemos. en vos sabías. y entonces yo le decía, ¿vos sabías que la célula sabe de futuro? Y ella me miró como diciendo, ¿y me vas a cobrar? ¿Sos un ladri? Y yo le dije, espera que lo desarrollamos un poquito. Y entonces le digo, la célula en su desarrollo embrional, el óvulo es impregnado por el espermatozoide, o lo elige porque tiene una frecuencia simil, le permite la entrada a ese óvulo, que es mucho más potente que el espermatozoide, que es como 30 veces más grande, no sé cuánto más, nadie lo sabe. Cuán fuerte es la mujer, qué interesante ver eso. Y yo le digo, ¿y si la célula no sabía de futuro? ¿Cómo hizo para hacerte un ojo? ¿Cómo hizo para llegar desde ese desarrollo embrional, dos células gametos, hasta llegar después de una conformación física, a hacer un ojo con los detalles biológicos que tiene un ojo? Si no tenía un plan escrito, ¿cómo llegó a ese hacer? Entonces ella me miró con cara de sorpresa y me dice, nunca lo había pensado. Claro. Y le digo, bueno, es importante que empecemos a indagar de esto y, y pensarlo, porque la vida tiene un plan que nosotros no pensamos. No todo plan, no todo despertar es pensado. De hecho, como yo, si estoy en tercera dimensión, yo sé que a ustedes les gusta hablar de las dimensiones que hablan de la 3D, de la 4D, y yo qué sé, si estoy en la tercera dimensión, ¿cómo voy a pensar los que hacen, los que van en el año que viene, los que ya están en cuarto año? Yo no puedo pensar porque todavía no vi las materias. Entonces es difícil pensarlo. Quizás puedo tener un atisbo del sentido si me ordeno a mi alma, de lo que ya se está hablando en cuarta dimensión al respecto de la conciencia, que sería lo que nosotros hablamos del despertar. Sí, en relación a lo que vos compartís, Walter, se me venía como que damos por obvio todo el tiempo todas las funciones del organismo. Es como dentro de lo que comentás del sentir, de volver al cuerpo como para empezar a percibir el plan, es como cuántos órganos y cuántas funciones están sucediendo en este instante en el que estamos hablando, ¿no? O sea, hay un montón de acciones sucediendo de una manera que nosotros no controlamos supuestamente. O sea, en ese sentido, ahí se perdió de nuevo. A ver si podemos. Ahí volvió de nuevo. Sí, estamos teniendo con internet unos apremios. Bueno, justo estabas hablando del control y esto deja de manifiesto que bueno, que todo nos excede. Claro. No, no hay nada que controlemos. En tal caso, tendremos la alternativa de refrenar algunas mínimas cosas, pero en general eh, la única constante del universo es el movimiento y el cambio. Tengo la bendición de que estoy con Ricardo, mi profesor de medicina tradicional china, y justo le conté que ustedes me habían ofrecido compartir un momento con ustedes, charlar, y él justo me referenciaba una visión de la medicina tradicional china al respecto del despertar, ¿no? Que la energía despierta en el cuerpo, me decía él, como se piensa filosóficamente, desde la salida del sol. Desde la salida del sol. Sí, ahí se perdió de nuevo. Vamos a recuperar. No Desde quieren la que salida del hable, no sol. quieren que hable.
Y entonces desde el este, ¿no? Y bueno, y hay órganos, aparatos y sistemas que tienen que ver con las, los puntos cardinales, ¿no? Y cómo se va moviendo de algún modo la energía y las estaciones del año y la preponderancia que tiene la energía en esos momentos. Y ahí también hay un despertar. Claro. Así que son tantas las variables que intentar pensarlas es bastante difícil. Bien, y por ejemplo, en ese sentido, ¿sí? Alguien que todavía esté en este plano mental y sienta como el deseo o las ganas de empezar a acompañar ese proceso de escucha, de conexión con el cuerpo, eh, ¿qué le recomendarías? Ahí se conectó de nuevo. Sí, voy a empezar a tocar más seguido la pantalla cuando veo que se apaga, por las dudas de A que ver, sea eso, de ok. que por eso no nos podemos mantener en contacto. Sí, seguí, por favor. Eh, Preguntaba eso, para alguien que esté viendo el video y que diga, bueno, ok, todavía siento como que estoy ahí en ese plano mental, me gustaría como empezar a conectar con esta sensibilidad en mi cuerpo, empezar a abrir estos despertares. ¿Por dónde les invitarías como a empezar a indagar? O sea, ¿alguna propuesta como para recomendarles? Sí, sí, a mí me parece que el primer movimiento es el del respiratorio. Así como Ujú, fue el primer movimiento cuando el bebé encarnó y lo primero que hace, la primer nutrición que baraja el entorno es el aire, me parece que hay que llevar la memoria de la respiración en la zona periumbilical, ujú, ¿sí? Y pedir el aire desde abajo y centrarse en esa zona media baja del cuerpo. Y llevar la conciencia ahí porque no es verdad que es mental, está mental. Pero si lleva la respiración al ombligo, va a recordar su esencia de ser, de todas esas memorias que tiene de el ingreso de quién era esa frecuencia de luz que entró por ese conducto umbilical para diseñarse como la persona que es hoy. Y todas esas memorias están en su ombligo, le ujú, pertenecen, son memorias orgánicas, no intelectuales. Y en la medida que respire, que haga fuelle, que, que ese movimiento active las memorias que tienen esas células, eh, poco a poco se van a unir las dos cosas, porque a mí me parece que conciencia es comunicación, altos ujú. niveles de comunicación entre las partes, o partes que dejan de estar fragmentadas y se comportan como una unidad finalmente. Y entonces, como son una unidad, en vez de ofrecer solo una porción de energía fragmentada, ofrecen un quantum potenciado y Ujú. unido. Y entonces eso sí tiene un efecto sobre la gente que está con ellos, ¿no? Y sobre sus vidas, porque ya no es un contacto con la realidad mental, sino que es un contacto vibrante, de frecuencia dérmica. Por eso el despertar es como ese cuerpo que ya es consciente de ciertas verdades y aunque toda la sociedad le diga que eso es mentira, eh, este ser que comienza a verse, a sentirse y a escucharse, habla, piensa y actúa en consecuencia, pero de sí mismo, Ujú. no ya con el reflejo, sino que lo que tiene para ofrecer es lo que ve dentro suyo. Interesante tenerlo en cuenta. Ahora, justo lo último que dijiste me trae algo que he escuchado un montón de veces. El miedo que tienen muchas personas a entrar adentro, que es cuando les propones como o les invitas a escucharse o a tomarse esos segundos de silencio, como que parece que hay mucho miedo, ¿no? De entrar Mm. adentro eh, del ser humano, de uno mismo. Ahí es donde uno reconoce el accionar del intelecto.
porque ese Ujú. miedo es un miedo intelectual. Porque, digamos, si vos tenés un recuerdo de tu niñez, eh, vos te vas a recordar con mucho ímpetu, con mucha alegría, enfrentando a tu padre, enfrentando a tu madre, diciendo que no, aunque era que Mm. sí, ¿sí? Y con alegría y sin peso y todo liviano. Entonces, si ya pasamos naturalmente y bien sobre una niñez y estamos contentos de esa inocencia y de esa alegría, el miedo es más producto de la programación de un adulto que de la naturaleza del ser. Buenísimo. No lo miraría por ese lado, lo miraría por el lado de eh, cómo hacemos para divertirnos tratando de sentir algo diferente. No es observando el miedo como me parece que hay que hacer el Mm. proceso, porque sería, si yo sé matemática, multiplico más por menos, la ecuación me va a dar menos. Eso sería enfocarme en el miedo. Si yo desde mi Claro, coraje y desde mi alegría hago un proceso enfocado en el miedo, me voy al menos. claro. Pero si yo Era te un traigo al poco, recuerdo y te claro, digo, mirá tu sí, niña, ¿te acordás de tu claro, niño? Y me decís, sí, yo me acuerdo. Me acuerdo que le tiraba cosas a mi hermana, a mi madre, yo no lo sé, todos tienen historias de esas. Y ahí claro. no había miedo. Y si no lo tenías en tu niña, ¿por qué lo vas a tener en tu adulto? Claro, era un poco lo que te iba a preguntar justamente, ¿no? El enfoque. O sea, la propuesta que planteas es cambiarles el enfoque si tienen el eje puesto en el medio, acompañarles a que puedan rotarlo hacia otro tipo de experimentación y de juego y de experiencia. Lo que no implica que de ningún modo yo tengo miedo Ujú. y, y lo abrazo y lo expreso, le doy un lugar en mi expresión verbal y digo, tengo miedo, con esto tengo miedo, con el tema de las relaciones tengo miedo, con el Ujú. tema económico tengo miedo, con el tema... Hay miedos. Claro. Otra cosa es que sea el miedo el que decida a la hora de decir lo que sentís desde tu ser. Si sos capaz de vivir esa frecuencia de tu autenticidad y también decirla, que no solo ocupe el miedo, tu expresión. Buenísimo, me parece bien interesante el hecho de poder expresarlo. Y en ese sentido, por ejemplo, vos al conectar desde el cuerpo, hay áreas, ¿no?, donde se alojan o donde se percibe más el estancamiento de las emociones, por ejemplo, o todo Yo eso. tenía una pregunta. Sí, perdón. Eh, ¿Cómo, qué es para vos o cómo, eh, sí, cómo describirías el concepto, digamos, de contractura, una contractura, y qué planos tiene o qué se puede abrir, digamos, cuántos planos puede haber inscriptos en una contractura? Mm, tantos, sí. Solo la persona te puede decir los planos que tiene. Uno puede sospechar, puede intuir, pero como un gato maullándole a la luna, ¿no? Finalmente solo intuís. Después, en el tete a tete, dentro de la consulta, la persona te va abriendo espacios, si es de suponerle, del sistema cósmico, porque ponele que no crea en el Padre Cielo, y como tiene un tema de creencias con el Padre Cielo, y por analogía la columna es el Padre, que esté débil la columna porque tiene una débil relación con el padre. Pero si aparte le Ok. agregás que con su padre biológico encima tiene alguna diferencia, digamos, ya tiene dos motivos por los cuales tener una hernia, ponerla en la zona lumbar. Pero Ujú. imagínate que aparte tiene un trabajo que está levantando, subiendo y bajando cosas todo el tiempo con la espalda. Bueno, ya tiene tres motivos para tener una hernia. Suponete que no disfrute lo suficiente, que no hable de sus sentires. Ya nombramos seis temas diferentes por los cuales podría tener una hernia en la zona lumbar. Y aparte, si es una mujer, se le puede sumar, por ejemplo,
que haya tenido pérdidas de bebé o abortos, con lo cual ya hay una complicación más, o una demostración más de lo que está pasando, no tiene por qué ser una complicación. También la expresión de los sentires. La no expresión de los sentires presiona. Por ejemplo, depresión, recién una de las dos nombró depresión, y es una palabra que dice que hay presión, de Ok. presión, o sea que adentro se está generando una presión específica dentro del cuerpo. Y bueno, como vos decías, Sonia, podemos desde el cuerpo abordar desde lo cardíaco, desde lo emocional, desde lo digestivo, aliviar de alguna manera la expresión de esos sentires para que el cuerpo en general lo metabolice. Por eso a mí me gusta el masaje, porque al estimular dérmicamente todas las células del cuerpo, le doy la posibilidad del metabolismo de trillones de células en el cuerpo, a ese metabolismo. Entonces, aunque yo no lo pueda entender, pero el cuerpo accede a un metabolismo celular, a un metabolismo respiratorio, digestivo, ¿sí? Linfático. Y entonces hay cosas entrando y saliendo de los núcleos de las células y muchas cosas despidiéndose del cuerpo por orina, heces, sudor, mocos, sebos, ¿sí? Y entonces se encuentran una salida y ahora el sentir se va a expresar diferente. Genial. Me encanta como hacer consciente, digamos, todos los planos que puede tocar, digamos, el masaje, que puede tocar el cuerpo, digamos, todo lo que se puede reunir en esas. Toca hasta lo que no toca, porque Sí, sí. hay un carácter transitivo, hay un carácter que como es afuera es adentro, Ujú. hace un reflejo víscero, músculo cutáneo y cutáneo, víscero muscular o muscular visceral, y como quiera que sea estás tocando todos los planos. Pero como el cuerpo emocional y el cuerpo mental tienen incidencia sobre el cuerpo biológico, más allá de que no todos quieran aceptarlo y se respeta, pero eso sucede igual. Claro. Sino porque una persona con cáncer le das una medicina, se cura, otra persona exactamente igual le das la misma medicina y no se cura, porque la raíz de la misma patología está en otro cuerpo, no en el cuerpo del que se curó. Sí, Claro. hay que contemplar otras variables. Está buenísimo. Claro, y aparte, en este caso, también estaríamos sumándole, por ejemplo, el factor bioenergético, ¿no? O sea, aparte del contacto, está todo el canal energético con el cual también vos abordás esa dinámica. Jugábamos con un consultante los otros días eh, y, y me decía, yo le digo, bueno, ¿qué viniste a recordarme? ¿Qué voy a aprender? Y me dice, me habló de varias cosas y finalmente cayó como congruente eh, con un tema de estima. Bueno, le Ujú. digo yo, y entonces ahora que ya tenemos puntualmente un lugar del cuerpo que sabemos que hay una disarmonía, ¿cómo lo vamos a tratar? Y ella me dice, ¿cómo que tenemos un lugar del cuerpo que lo vamos a tratar? Claro, digamos, me dijiste que hay un problema de estima, con lo cual me mencionaste una glándula del cuerpo. ¿Cómo que le Ok, mencioné una glándula del cuerpo si le hablé de la estima? Claro, pero la estima tiene que ver con el timo. Y el tímulo es una glándula cercana al corazón, que estima, me estimo, quizás intimo, ojalá, ¿sí? Pero todo tiene que ver con el timo, que es una claro, glándula, que es algo bien concreto, que está en el cuerpo. Entonces, claro. cuando se produce eh, por diferentes motivos una contrariedad cordial con otras áreas de mi vida, puede ser que entre en conflicto con el valor que mi cerebro cree que tengo, cuando en realidad todos valemos lo mismo. ¿Cuánto vale un Ujú. espíritu? Su Y alma,
Su alma, Kate, ¿cuánto vale? Su alma, Sonia, ¿cuánto vale? Todavía, por suerte, humanamente no se está tasando, así que por el momento está bueno. Valen todas lo mismo. Mi sentir y mi respeto por la idea de que eh, el cielo nos sopló a todos en el mismo instante y que somos todos hermanos en la luz, es mi verdad orgánica, así que valemos todo lo mismo. Entiendo que, bueno, que hay gente que se olvidó un poquito de eso. Mm, claro. Y entonces por Ahí, eso necesitamos hablar del despertar, para que claro. de algún modo juguemos en comunidad. Y sí, está bueno, o sea, ir conectando. Imagino que vos, Sonia, recién decías, por conocerte un poquito, cuando hablabas de bioenergético, vos te referías a que hay una fuerza que sostiene y mantiene y entretiene todo lo que existe, nuestra interacción con el exterior y la interacción del exterior en nosotros y cómo eso se lee en el físico, ¿no? Se puede observar por los gestos, la postura, la expresión verbal de la persona. Sí, me refería a todo lo que tiene que ver justamente con esa energía y el circuito que establece también internamente. O sea, es como que, bueno, desde la medicina china, es como que ya, por ejemplo, nos plantea los circuitos de los meridianos y los nadis. Y eso, por ejemplo, también tiene que ver con todo lo que estábamos hablando del cuerpo y a la vez con los distintos cuerpos, cómo todo se va conectando y como también las emociones pueden, como digamos, bloquear esos circuitos energéticos o los pensamientos o como todo ese circuito está ahí presente y perceptible. Sin duda, sí. Lo interesante de las cosmovisiones y las tradiciones de curación o de sanación que hay en el mundo es que en un punto todas comienzan a coincidir. Uh -huh. Para los chinos, recién hablábamos de la estima, del timo, para los chinos hay en la zona del corazón un resonador que se llama 17 de REM-MAI, de la escuela que yo estudié le dicen REM-MAI, en otra escuela les dicen vasoconcepción. Pero Uh es el -huh. mismo punto, es la 17ª estancia de un canal anterior, principal y medial del torso. Y ese uno puede estimular desde ahí con dígito presión, nombrándolo, haciendo un calor con una moxa, poniéndole una aguja de acupuntura, con una percusión o colocándole una gema Uh -huh. y despertar ese sentir y esa expresión en el cuerpo. Porque finalmente lo que estamos diciendo siempre es, como vos me llevas todo el tiempo al terreno de lo bioenergético, y como en un momento dijimos que todo en la vida es movimiento, la única constante es el cambio. Y como todo se está moviendo, cuando esas áreas en el cuerpo pierden sus ritmos, sus tonos, sus armonías, aparecen los conflictos, los supuestos problemas. Uh -huh. Y entonces, claro, nos toca buscar cómo abordar el desarrollo de ese ítem. Claro. Bien, bueno, acá ya tenemos como un par de tips como para empezar a practicar, ¿no? El poder conectarnos, como bien nos decías, en ese área. Por ejemplo, ¿hay algún área más que nos recomendarías a la hora de empezar a activar esta amplia gama de despertares? Sí, sí, a mí me gustaría que todos sacaran una foto de cuerpo entero en las 4 Ujú. posiciones anatómicas y se hicieran un PowerPoint en su computadora y todos los días se vieran parados.
una foto de espalda, los dos perfiles y el frente. Y que cada vez en las mañanas que se vean, le digan a la foto, te veo. Por primera vez te veo. Simplemente te veo. No te juzgo, ni reviso tu historia, ni me hubiese gustado que fuera así, o yo quisiera que fuera allá. Simplemente mirar las fotos, mirarme cómo me paro, cómo establezco mi postura en la tridimensión y solo decirme te veo, sabiendo que es el observador el que modifica la experiencia. Simplemente te veo. Todo empieza ahí. La mirada testigo. Claro. Claro, ahí en la postura podemos descubrir un montón de datos sobre cómo estamos y cómo realmente nos estamos parando ante la aventura. Vete, vete y despierta. Claro, claro. Wow, parece simple, pero también a veces cuesta un montón mirarse de cuerpo Quiero ver entero. quiero ver las fotos. Vos sabés que esto lo implementé en un par de talleres que hice y el resultado fue muy bueno, fue muy bueno. Algunos hasta se animaron a llamarme y preguntarme si yo les hacía una lectura corporal de la Ujú. postura. Y la hicimos. Y antes de arrancar yo a todos les preguntaba dos cosas que a mí me parecen bien interesantes. La primera, le pregunté a las personas si sabían cuántos de sus sistemas se habían visto como nosotros nos estábamos viendo. Y todos me respondieron lo mismo. Nadie en sus sistemas nunca se vio. Claro. Solo Acá. eso es un quantum de impresión orgánica enorme. Y después yo les decía, bueno, antes que nada, vamos a agradecer esto. Mirá qué bueno que está. Esto. Y antes de empezar a ver lo que quizás a vos te gustaría contarme, escribite en un papel cuáles son tus virtudes, cuáles son tus dones. Y lo que hay que averiguar es eso. Claro. No tapar el problema, ni mejorar el problema, ni salir del conflicto. Vamos a desarrollar los dones. Primero te ves, ya te estuviste respirando, porque el primer movimiento fue la respiración. Bueno, y ahora nos queda desarrollar virtud, hacer tu arte. ¿Cuál es tu servicio? ¿Qué viniste a dar? ¿Cuál es tu plan? La célula que tenía el plan de hacerte el ojo, aparte, viene con un plan colateral Ok. que es, haz tu servicio, muchacho, muchacha. Y ahí ya se está abriendo la respuesta que muchos están haciendo todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Es una gran pregunta y sobre todo en este momento. O sea, como que parece que en este momento están todos como... La cuarentena ha dado Sí, lugar a reflexionar. un montón. Alguien nos escribió ahí hace un segundito cuando hablábamos de mirar el cuerpo, decía que cuesta un montón. También se sumó ahí a la sensación de observarse. Claro, pero lo necesitamos, porque es la manera en la que mi ser imprime quién soy y quién es mi historia, de dónde vengo, de qué sistema, cómo lo estuvieron haciendo, qué pretensiones tenían cuando, o qué necesitaba el sistema cuando me soplaron hacia el futuro, ¿no? Claro, claro. Sí, acá sumó un comentario más y dice exacto, y es tan fuerte. Eh, Sí, dice, mirarse es el hecho decisivo. Si vos te animaste a hacerte las fotos y te mirás, no te digo todos los días, que sería lo ideal, día por medio, y te decís, solo te veo, y te olvidás de tu juicio, todo cambia, porque va a modificar la manera que vos creés que mirás a los demás. claro. Ah, claro, ahí ya entra otro factor El en el otros juego. días, el otros días escuchaba un noticiero, y en el noticiero escuchaba de una enfermera que había pedido que la cambiaran del sector donde trabajaba, bueno, porque tenía miedo del COVID y porque como era factor de riesgo, porque por los años que tenía,
Bueno, finalmente no la cambiaron y la persona terminó desencarnando supuestamente de COVID. Ok. Y entonces yo decía, o sea, lo primero que yo escuchaba en todo ese relato era el miedo, ¿sí? Pero después a mí siempre me queda el ruidito de que quizás hay algo más. Digamos, con el temor no alcanza, tiene que haber algo más para llamar, para invitar magnéticamente al desorden que venga. Entonces en un momento ponen una foto de la enfermera y por lo menos la enfermera tenía entre 12 y 15 kilos de más. Ok. Y entonces mi pregunta natural es, ¿qué hace una persona con 15 kilos de más en un lugar de soportar desde su sistema inmune el ataque de virus o bacterias o lo que le toque? No, porque si tiene 15 kilos de toxinas paradas en su metabolismo digestivo, no tiene el mismo gradiente de respuesta que podría tener una persona que no tiene sobrepeso, ¿sí? Y digamos, esto tendría que ser algo que todos podríamos leer fácilmente y que si tengo el sistema digestivo con un metabolismo bajo, lejos de mi frecuencia, obviamente es porque mi respiración no está tampoco en mi frecuencia, con lo cual tampoco va a estar en mi frecuencia la circulación, porque son como tres hermanos mellizos que laburan en correlato. Entonces, tendría que ser palpable a la vista para todos. Y cuidarnos y Claro. decirnos, mira, usted, aunque quiera y tenga la actitud de servicio, la vamos a preservar en otra área por ahora. Y nos falta eso, y eso sucede porque no nos vemos. No lo vemos en un golpe de vista, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Este planteo. Hablar de la nutrición, de la alimentación, son factores que a nivel social, por ejemplo, están todo el tiempo ahí. Muchas áreas distintas también de sostén, como planteas. Y sin embargo, están ahí. O sea, no se abordan ni se tienen presentes. Es como que como que cubrimos, ¿no? Mucho con la alimentación, como tapamos con... Tapamos, sí, Claro. sí, sí. Sí, hay como un nudo voraz, un nudo caníbal, como eh, hay como pulsos de depredación Ok. eh, que no tenemos abordado como sistema. Y como individuos, en general, no hay un planteo tampoco al respecto. Justo le comentaba a mi profe acá que vino un consultante, aproximadamente 1,80 m, 190 kilos, eh, por un dolor de rodillas. Y entonces él me hablaba del dolor de rodilla, del dolor de rodilla. Y yo le digo, ¿en serio? ¿Cómo en serio? Sí, le digo, ¿en serio me estás hablando del dolor de rodilla? Sí, ¿por qué? Y porque no es tu tema. Pesás 190 kilos. Medís 1,80 m, tenés 110 kilos de más. O sea, que te duela la rodilla es natural. Ese no debería ser nuestro tema. Pero como no nos vemos, no sabemos qué viene primero, cuál es el orden de lo que sí sería importante, sin juicio, ocuparme. O sea, yo suelo hacer el juicio de lo que a mí me interesa y de lo que a mí me incomoda. Y el tema es, no, por ejemplo, yo le preguntaría a alguien, más que cuánto quiere pesar, yo le preguntaría, ¿cuánto quiere tu alma que tu cuerpo pese? ¿Lo has averiguado? ¿Le has preguntado a tu alma cuál es tu peso específico? ¿En cuál das la frecuencia de tu alma? Porque lo que Alta yo quiera, pregunta. ¿qué sería lo que yo quiera? Claro. ¿Has meditado sobre el peso de tu cuerpo? ¿Qué sería? Y después, bueno, sí, las preguntas típicas, esta que vos acabás de hacer, ¿qué estoy tapando con lo que como? Porque no es verdad que como para nutrirme. Hay gente que
come para llenar, tapar. Copié ya hace algunos años el concepto de ayuno semanal, un día a la semana ayuno. Y mi cuerpo está preparado para estar sin comer. Ahora el cuerpo me está diciendo a mí, mirá que ya nos gustaría que sea de 48, y si tiene más de 72, no me molestaría, me empezó a decir el cuerpo. No estaría nada mal. Claro. No lo veo como una cosa, imposible. Está planteado de que sí, y le daría la posibilidad al cuerpo de sacar un montón de cosas que no tienen metabolizadas. Porque yo le preguntaría a alguien con sobrepeso, ¿y no será que tenés tu historia sin metabolizar en tus tripas, en tu colon? Y las emociones que esa historia vos pensaste y los juicios que hiciste de acuerdo a situaciones, cómo vos creías que debía ser la relación con tu padre, con tu madre, con tu jefe, con tu marido, con tu amante. Y eso está guardado ahí. Andás a ver cuántas décadas hace que esa caca vieja está ahí y no sale en tanto y en cuanto yo le siga metiendo nutrientes nuevos y el cuerpo tenga que metabolizar eso nuevo. ¿Cómo va a ser para metabolizar lo viejo que no pudo en su momento? Hablando de eso, justo hablabas de eso y estos días escuché un montón sobre un comentario sobre las mujeres sanadoras, principalmente. En general sobre los sanadores, pero principalmente ponían foco en las mujeres, que decían que cuando llevaban como tiempo al servicio, como que tenían tendencia como a engordar un montón. Y escuchaba como distintas posturas, ¿no? Una decía que tenía que ver con que la grasa le servía como para resistir, lo cual me generó como mucha intriga de preguntarme cosas. Y la otra decía que tenía que ver con que ingerían cantidades muy altas de luz y que no eran capaces de Metabolizarlo. procesarlas, exacto, o bajarlas a tierra. Tiene un poco más que ver con algo así, ¿no? Con esta, no se sabe, claro. Buda estaba iluminado y dicen que tenía kilos de más. O digamos, Claro. vemos Budas que están voluminosos y que la verdad no lo sé, yo no sabría decirlo. Ponele que como la Pacha tiene volumen en su ecuador, quizás es deseable que las mujeres medicinas, o es natural, que tengan una tendencia a eh, ponerse voluminosas, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que el sistema digestivo va bien, que la Claro. respiración va bien, que la circulación va bien, que detoxifican en tiempo y forma, que las expresiones suceden en tiempo y forma, y si todas esas dinámicas tienen un correlato natural, no vería ningún inconveniente en que estén iluminadas a través de su volumen. Pero por cómo es mi formación y cómo soy yo y cómo lo viví hasta acá, a mí no me suena que es así, en lo personal. Me da curiosidad porque fue ¿Por un... qué? Claro. Porque para mí no existe el concepto de empoderarme. Ujú, Yo no me hago poderoso a través de nada. A mí me mueve la fuerza. La que tiene el poder es la fuerza. ujú. No, de ningún modo me vuelvo ni poderoso ni lumínico yo. La fuerza es de soy, no es de yo. Entonces no hay ningún poder excepto mi capacidad de servicio. Pero de eso no se nombra, se hace. O sea, te pones a hacer tu capacidad de servicio. Claro, claro, claro. Y está interesante el tema de la fuerza, ¿no? Porque ahí entramos también con el canal, de nuevo volvemos a lo mismo, a que el canal esté limpito y permita que se Es cure. el huevo y la gallina, Sonia. Claro. O sea, volvemos al mismo. No podés ocuparte de tu familia cósmica y no ocuparte de tu familia biológica. No podés ocuparte de la familia biológica sin ocuparte de tu familia en la luz. Porque, como dicen los que hacen el desdoblamiento del tiempo y biodecodificación, el alma vive en quinta dimensión, vibra ahí, ese es su hogar, ya está en el reino de la luz.
en el reino de la verdad. Entonces, tiene que contemplar mi experiencia, la horizontalidad de un cuerpo físico biológico y la verticalidad de una frecuencia lumínica y consciente. Entonces yo Claro. vivo una experiencia del plano, pero voy abrazando sentires y inspiraciones del plano de la verticalidad. Y de ese cruce, donde se cruza eh, la horizontalidad del humano y la verticalidad de lo celeste, por ahí con un poco de fortuna crece un Cristo y accedo a una frecuencia más crística. Y voy haciéndole un lugar a mi conciencia en la tierra, o sea, voy haciendo el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Aunque sea un cachito en un área, Mm, no te digo ser perfecto y en todas las áreas, pero aunque sean algunas. claro. Buenísimo. Hay otro concepto que trajiste varias veces que quizá, si te parece, como me gustaría como tenerlo presente, que es el tema del servicio, ¿no? Como que muchas veces se pierde, ¿no? Ese concepto cuando nos ponemos a trabajar y entre comillas la palabra al servicio de la luz, como que de repente muchas veces el servicio se va diluyendo y se generan otras muchas cosas, ¿no? Por evitar meterle juicio o poner etiqueta. Como me parece interesante como darle ese lugar, ¿no? De foco para que esté presente. Ahí donde se ve cómo es que las tradiciones perdieron veracidad. Ujú. En un principio las tradiciones importantes, donde uno ve que sus adeptos usan la palabra del cielo para mantener cautivos, si no haces esto, aquello y lo otro, sos un pecador y te vas al infierno. Cuando nada de eso existe, porque la luz y la sombra no tienen una pelea, solo hay conscientes y inconscientes. Digamos, el que es consciente tiene jerarquía y el que no tiene conciencia le toca desarrollar niveles de despertar, o sea, nosotros. Claro, Pero, y si tenés niveles de desarrollo, lo más probable es que empieces a buscar diferentes niveles en donde expresar niveles de servicio con esos dones que vos intuís de a poquito que tenés. Ponele que sea de servir con una actitud, yo lavo pisos, o yo hago costura, o yo hago masajes, o lo que sea, da igual, desde abrir la puerta en un banco, no un señor de seguridad, si se hace con amor y se hace despierto y se hace con practicidad, todo se mueve en tiempo y forma igual que en el cuerpo. Tiene ritmo, tiene tono y tiene armonía. Y si el señor de seguridad no está muy despierto, como he visto en algunos bancos, el abuelo espera afuera en la vereda, cagado de frío, temblando, ¿sí? No lo va a matar la gripe, sino que lo va a matar el frío porque no le abrieron el banco. Y vos decís, ¿dónde está el nivel de servicio? ¿Qué pasó? claro. Desde una cosa pequeña hasta una cosa más grande, pero sí tiene que estar el servicio. Yo al servicio de mi don y al servicio de la fuerza. No, yo no le voy a hacer, no curo a nadie. Claro, eso es Vine, otro concepto. viene una persona y le comparto herramientas para que la persona establezca su curación. O sea, en este caso me hiciste preguntas y yo compartí herramientas. Bueno, respirar, llevar la atención de la respiración debajo del ombligo. Un movimiento tuyo, no mío. Claro, Vos me, y te lo dije porque me lo preguntaste. Si me encontrás en un café y charlamos y no me preguntás, no te digo nada. No tengo por qué invadirte con lo que a mí me parece que tenés que hacer. bueno, Te sí, comparto herramientas, ese es mi servicio. Compartir en la medida que soy convocado, invocado a un proceso. Y si bien puede ser que me pagues, que sería lo deseable para poder vivir hoy claro. en este mundo, en la 3D, puede ser, y si no, nada, lo voy a hacer igual. Con el respeto del tiempo,
con el respeto del uso de las herramientas, con el respeto de lo que se está haciendo, ¿no? Claro. Ya que hablaste del proceso, te quería preguntar, o sea, los tiempos del proceso dependen de cada uno, pero ¿hay algún tiempo, digamos, recomendado o hay después de hacer un proceso, recomendación de tener, digamos, alguna sesión, alguna continuidad? Em, ¿Cómo, cómo son los procesos y los tiempos? ¿Se termina alguna vez de hacer proceso? Sí, a ver, no. El proceso no termina nunca porque, ¿por qué? Porque Termina la vida. una cosa es que se te pase el dolor. Claro. Otra cosa es que el sistema se integre a la totalidad de la corporeidad. Otra cosa es que vos ya lo disfrutes. Y otra Claro. cosa es que vivas la totalidad de tu conciencia. No sé a qué llamás vos el proceso concluido. Lo que No, tendríamos que dar es con ese concepto. O sea, que vos creas. Yo, en mi experiencia, yo voy todos los fines de semana a sanación espiritual y me parece que mi proceso está verde, que, pero cada vez me gusta más, Claro. me da más alegría, lo experimento en más calma, puteo, carajeo, igual que todo el mundo, pero lo llevo con donaire. Tiene cierta, digamos, no llego ni allá arriba, ni me voy de cabeza allá abajo. Yo tengo una fluctuación que dice, qué bueno que estoy haciendo mis procesos. Pero, por ejemplo, para una contractura sí hay un proceso, más o menos. Para una hernia de disco, sí, más o menos, hay un proceso. Para tu conciencia, bueno, tendrás que decirme vos. Claro. Y después puede ser que para el dolor o para la hernia o para lo que fuere, vos te niegues. Claro. Vengas con la idea de que se supone que venís a equilibrarte y que no te equilibres, porque fíjate qué interesante, al comenzar toda la charla nosotros hablábamos de la célula. Y la función natural de la célula es la homeostasis, o sea, volverlo todo al equilibrio. Pues me parece extraño que si alguien quiere y está respirando para eso, y se está mirando sin juicio para eso, y estamos haciendo un estímulo para eso, y no vuelve al equilibrio, la pregunta es, ¿quién lo impide? O sea, pocos son los casos en los que ya no queda materia nutritiva en los núcleos de las células para generar un poco de equilibrio. Son casos específicos de accidentes hipertraumáticos o que llegan a situaciones límites, pero si no, en condiciones normales, que la normalidad no existe, todos tienen un quantum para dar algún tipo de respuesta. Hoy todos tienen en su sistema inmune la capacidad de dar respuesta a la pandemia. No la tiene el que no quiere. Si solo con hacer masaje se eleva tu sistema inmune. Nada más que con eso. Baja los niveles de glucosa un 25% con un solo masaje en una hora. Te haces una prueba de glucosa en sangre antes de arrancar y después y ya lo comprobamos todo. No es una cuestión intelectual, es algo que sucede orgánicamente. Entonces, si hay alguien que no mejora después de determinada cantidad de tiempo, no es el proceso que no funciona. Es que por algún motivo hay una negación sistémica o personal. Porque la persona puede venir de un sistema que lo niega todo y la persona, por mantener el pacto del sistema, va a seguir negando. Claro. Aunque crea que quiere mejorar. Porque tiene un pacto, tiene un acuerdo, hay una tradición en su sistema. Claro. Me refiero al sistema familiar biológico. Sí. Disculpen, estamos ya en los últimos segundos de tiempo, Walter. Instagram nos cierra el video. Vamos a dejar tu contacto para aquellas personas que sientan escribirte para hacer lecturas corporales, masaje o lo que sientan. Quiero ver las fotos. Dale, y ahí se las pasamos. Muchas gracias por este encuentro y ahí cerramos el video antes de que nos corte, ¿vale?